La intención de la semana 12 es de complacer a amar. Y el mensaje es: olvidamos quiénes somos para convertirnos en alimento del tiempo muerto, sabiendo que somos vida eterna que nace siempre dando a luz a un nuevo tiempo. En el tiempo muerto las decisiones nos debilitan y el camino nos aleja, hasta que volvemos a la verdad que da a luz a todos, siendo un único camino habitado por la experiencia y nutrido por la Madre Tierra. Esta semana las experiencias que hemos vivido todos los seres humanos nos han ayudado a darnos cuenta que es muy fácil caer en situaciones absurdas, en situaciones en donde la impotencia a veces genera una ira impresionante, o es tan absurdo que la impotencia genera risa. Te ríes de lo absurdo que es, o estallas en ira de lo absurdo o injusto que puede ser, algo de la nada, ¿no? Situaciones que te atropellan, además una tras otra. Pero independientemente de la impotencia que vivamos y que la acompañemos con risa o con ira, es igualmente agotadora. Y llega un momento en que la debilidad, la impotencia nos vuelve intolerantes, reactivos, y finalmente nos apaga. Ya no nos apetece movernos, intentarlo, y mucho menos buscar soluciones, porque la sensación de intentar solucionar y no conseguirlo agota y nos lleva a la conclusión de resignarnos, de someternos y de aguantarlo, darlo por perdido. Entonces, de alguna manera las situaciones absurdas nos someten, nos controlan y nos apagan. Nos apagan el poder creativo, nos apagan la confianza, nos apagan las ganas de vivir, de actuar con alegría. Y estas situaciones nos pasan a todos los seres humanos y nos pasan tan a diario, tantas veces, durante tanto tiempo, que a veces llegamos a creer que así es la vida, pero no. Estas situaciones, yo en este mensaje le hemos llamado, a través de este mensaje entiendo que es un tiempo muerto. Es un tiempo muerto para reiniciarnos, para resetearnos, para volver a valorar cuáles son nuestros fundamentos y nuestro sentido de vida. Entonces este mensaje nos ayuda a recordar que todos los seres humanos tenemos el poder de reiniciarnos, el poder de valorar nuestras intenciones, nuestra dirección, el sentido hacia donde nos dirigimos, y valorando todo lo que nos pasa, incluso estas situaciones absurdas e impotentes, nos pueden llegar a despertar con mayor fuerza un estado de plenitud, un estado de confianza en lo que realmente tiene sentido para nosotros, y posicionarnos desde ese valor interior, y desde ese valor interior reconocer qué es lo que más se nos facilita hacer de manera natural para salir de ese estado muerto, de ese tiempo muerto, y volver a realinearnos al tiempo vivo, a las circunstancias que nos llenan de vida, a la relación con nosotros mismos que nos revitaliza. Entonces, entendiendo el contexto, voy a volver a leer el mensaje. Olvidamos quiénes somos para convertirnos en alimento del tiempo muerto, sabiendo que somos vida eterna que nace siempre dando a luz a un nuevo tiempo. En el tiempo muerto, las decisiones nos debilitan y el camino nos aleja, hasta que volvemos a la verdad que da a luz a todos, siendo un único camino habitado por la experiencia y nutrido por la Madre Tierra. El título de la intención de la semana 12 ha sido de complacer a amar, porque
una de las trampas en las que caemos en el tiempo muerto es en decidir actuar y posicionarnos para complacer o para que alguien nos complazca. Es una trampa. El punto de encuentro, el punto cero para revitalizarnos, centrarnos, es posicionarnos desde un gana-gana. Es esa intención que no solamente agrada, sino que nos llena. Todo aquello que queramos hacer, intencionar, compartir, que no sea solamente para agradar, que también tenga sentido y plenitud propia. Esa es la manera en que todos los seres nos centramos sin darnos cuenta, porque es natural. Y todos lo hacemos de una manera diferente, según cada contexto, según cada situación.